Hola niños y niñas de los terceros básicos, soy la tía Karen y esta semana les traigo un nuevo video para poder realizar las actividades del día de hoy. Y como pueden ver, hablaremos sobre la carta. Para comenzar, debemos saber qué es la carta. La carta es un medio de comunicación escrito por un emisor y es enviada a un receptor. ¿Pero qué son estas palabras? Emisor, receptor. El emisor es quien escribe la carta, ¿cierto? Y el receptor es el destinatario, quien recibe la carta que nosotros vamos a escribir. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Para qué nosotros vamos a escribir una carta? Nosotros podemos escribir una carta para muchas, pero muchas cosas. Expresar nuestras ideas, contar alguna experiencia que nosotros vivimos o que soñamos, para expresar nuestros sentimientos o emociones, para contar una historia o algún hecho que sucedió cerca de nuestra casa o que nos ocurrió a nosotros. Y para muchas, muchas, muchas cosas más. Antiguamente las cartas se utilizaban mucho, pero hoy en día con los nuevos medios de comunicación se ha perdido un poco. ¿Por cuáles creen ustedes que podemos reemplazar actualmente la carta? Muy bien, por el correo, por el WhatsApp, por Facebook y por otros más. Algo súper importante que nosotros debemos manejar sí o sí cuando hablemos de la carta es su estructura. Tiene 5 elementos fundamentales. El primer elemento fundamental de la estructura de la carta corresponde al lugar y la fecha. Con estos datos podemos saber cuándo y de qué lugar fue enviada nuestra carta. El siguiente elemento de la estructura corresponde al saludo. Debemos saludar a la persona a quien le escribimos la carta. Luego del saludo viene el cuerpo de la carta. El cuerpo de la carta es el contenido o lo que le vamos a contar a la persona. A continuación del cuerpo de la carta nos encontramos con la despedida, frase para terminar el comunicado y despedirse del receptor de la carta. Y el último elemento fundamental de la estructura de la carta es la firma. Con esta identificamos a la persona que escribió la carta. En algunas ocasiones, las cartas tienen una postdata y se utiliza cuando ya hemos escrito toda la carta y se me olvidó contar algo o decir algo. Tipos de carta. Tenemos principalmente 2 tipos de carta: la carta formal y la carta informal. La carta formal requiere otro tipo de vocabulario, ¿cierto? Estas van dirigidas principalmente a instituciones, a personas que tienen un cargo alto, como por ejemplo, si yo le quisiera escribir una carta al director de nuestro colegio, a don Santiago. En cambio, la carta informal son las que nosotros le escribimos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros seres cercanos, que lleva un lenguaje mucho más familiar. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos sobre las cartas. Aprendimos que quien escribe la carta se llama emisor, ¿cierto? Quien recibe la carta es el receptor o destinatario. Y además aprendimos sobre su estructura, que tiene 5 elementos fundamentales: fecha y lugar, saludo, contenido o cuerpo, despedida y la firma. Y también aprendimos que hay 2 tipos de cartas: las formales y las informales. Ya chicos, ahora que sabemos todo sobre la carta, podemos realizar las actividades del día de hoy. Mucho éxito y nos vemos en una próxima ocasión.